¿Puede un hombre tocar la lira mientras su mundo arde? En la noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, una pequeña chispa en los puestos del Circo Máximo se transformó en un infierno que devoraría Roma durante 6 días y 7 noches. De los 14 distritos de la ciudad, solo 4 quedarían intactos. 3 serían arrasados completamente hasta los cimientos. Pero este no es solo el relato de una catástrofe. Es la historia de cómo un desastre natural, o quizá no tan natural, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para la primera gran persecución de cristianos de la historia. Y cómo un emperador encontró en las cenizas de su capital la oportunidad de construir el palacio de sus sueños. Esta es la historia de un fuego que consumió no solo edificios, sino la misma verdad, y cuyo humo aún oscurece lo que realmente ocurrió aquella terrible noche. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajamos a la antigua Roma, en el calor sofocante del verano del 64, para investigar uno de los misterios más perdurables de la antigüedad. Hoy exploraremos la sombra del lirio, Nerón y el fuego que transformó una civilización. Para comprender la magnitud de lo que se perdió y lo que se ganó en ese incendio, primero debemos pasearnos por la Roma previa a las llamas. Imaginen una ciudad de más de 1 millón de habitantes, la más grande que el mundo había conocido. Sus calles no eran las amplias avenidas de mármol que a veces evocamos, sino un laberinto de callejones estrechos y oscuros flanqueados por insulae. Bloques de apartamentos de 5 o 6 pisos construidos con madera y materiales inflamables que se inclinaban peligrosamente uno hacia el otro. En la planta baja, tabernas, panaderías y talleres de carpinteros. En los pisos superiores, las viviendas de la plebe, hacinadas y sin cocina, donde un fuego desatendido era un peligro constante. Esta Roma era un polvorín esperando una chispa, y la chispa llegó. En el centro de nuestro drama se encuentra el hombre más poderoso del mundo, y también el más incomprendido, Nerón Claudio César. Contrario a la caricatura del tirano obeso y cantando mientras Roma ardía, el Nerón del año 64 era un joven de 26 años, complejo y contradictorio. Era un amante de las artes griegas, un músico y poeta apasionado, aunque de talento mediocre, que soñaba con actuar en el escenario, algo escandaloso para la aristocracia romana. Detestaba los brutales espectáculos de gladiadores y se rodeaba de libertos griegos y orientales, hombres talentosos de origen umbre como su consejero Séneca, el filósofo, o su prefecto del pretorio, Ofonio Tigelino, un hombre despiadado y práctico. A Nerón le fascinaba la arquitectura y el urbanismo. Soñaba con una Roma de amplias avenidas, pórticos de mármol y espacios abiertos. Un sueño que la Roma abarrotada y tradicionalista de los viejos patricios nunca le permitiría realizar. O tal vez sí. El incendio comenzó en la zona sudeste del Circo Máximo, donde se almacenaban mercancías inflamables. Aceite, lino, grano. Alimentado por un viento fuerte y la sequía estival, el fuego se propagó con una velocidad aterradora. El historiador Tácito, que era un niño en esa época, lo describe así. Primero se extendió con violencia, luego se detuvo, luego se abalanzó de nuevo, saltando por encima de los espacios abiertos para prender nuevas zonas. Las llamas saltaban de tejado en tejado, ignorando las plazas y los templos que deberían haber servido de cortafuegos. El pánico fue absoluto. Los ricos cargaban sus pertenencias en carretas que luego quedaban atascadas en las estrechas callejuelas, convirtiéndose en combustible adicional. Los pobres huían con lo puesto, refugiándose en los campos de alrededor, mirando hacia atrás mientras el cielo se teñía de un rojo siniestro. ¿Y dónde estaba el emperador? Nerón no estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Se encontraba en su villa de Antium,
a unos 50 kilómetros de distancia. Al enterarse, regresó de inmediato a la ciudad. Las fuentes históricas, todas escritas por sus enemigos, nos presentan dos versiones contradictorias. Una, la más famosa, lo pinta subiendo a la torre de Mecenas, vistiendo ropa de actor y cantando su poema La caída de Troya, mientras contemplaba el espectáculo acompañándose con su lira. La otra, menos conocida pero más verosímil, lo muestra organizando los esfuerzos de rescate, abriendo sus jardines para albergar a los refugiados, bajando el precio del grano y enviando equipos para derribar edificios y crear cortafuegos. Esta imagen de un Nerón activo y compasivo choca frontalmente con la del monstruo legendario. Cuando las llamas finalmente se apagaron 6 días después, el panorama era dantesco. La ciudad olía a ceniza y muerte. Templos ancestrales, como el de Júpiter Capitolino, tesoros de arte griego saqueados durante siglos y los registros históricos más antiguos de Roma, todo había desaparecido. La gente estaba desamparada, viviendo en tiendas de campaña entre las ruinas humeantes. Y entonces surgió el rumor. Un rumor siniestro que se propagó tan rápido como el fuego. El propio Nerón había ordenado prender la ciudad para borrarla y reconstruirla a su gusto, bautizándola como Nerópolis. El emperador necesitaba un chivo expiatorio y rápido. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que la narrativa tradicional suele pasar por alto. La evidencia arqueológica moderna sugiere que Nerón no solo no fue el incendiario, sino que es posible que el verdadero origen del fuego fuera algo mucho más común y a la vez más revelador, un fallo catastrófico en el modelo urbano de Roma. Las excavaciones en el área del Circo Máximo han revelado la existencia de horrea, almacenes privados, que estaban repletos de materiales inflamables como aceite de oliva en ánforas de arcilla y telas. La combinación de una construcción densa y de madera, el almacenamiento negligente de mercancías peligrosas, el viento del verano y la ausencia de un cuerpo de bomberos profesional crearon la tormenta perfecta. El incendio no fue necesariamente un acto malvado, sino el precio del crecimiento descontrolado y la especulación inmobiliaria en la antigua Roma. La tragedia no fue orquestada, fue el resultado de la negligencia y la codicia humana, un fenómeno que cualquier habitante de una metrópolis moderna reconocería al instante. Buscando desesperadamente desviar las sospechas, Nerón señaló a un grupo relativamente nuevo y misterioso, los cristianos. Para el pueblo romano eran una secta oriental extraña, acusada de canibalismo ritual, una mala interpretación de la Eucaristía y de ateísmo por negarse a adorar a los dioses romanos. Tácito, con desdén, escribe: Nerón culpó e infligió exquisitas torturas a una clase de hombres odiada por sus vicios, a quienes la plebe llamaba cristianos. La persecución fue brutal y teatral. Los cristianos fueron cubiertos con pieles de animales y desgarrados por los perros en el arena. Otros fueron crucificados o quemados vivos, usados como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador durante sus fiestas nocturnas. Fue el primer gran enfrentamiento entre el Estado romano y la nueva fe, un modelo de persecución que se repetiría durante los siguientes 250 años. Con la ciudad en ruinas, Nerón pudo por fin poner en práctica sus sueños urbanísticos. De las cenizas surgió una Roma nueva, más segura y ordenada. Se promulgó un nuevo código de construcción. Los edificios debían tener cierta altura, construirse con piedra y ladrillo, y tener patios internos. Las calles se ensancharon. Se crearon pórticos para proteger a los peatones de la lluvia y el sol. Y en el corazón de la ciudad, donde el incendio había arrasado barrios enteros, Nerón se construyó su legado más famoso y controvertido, la Domus Aurea, la Casa Dorada. No era solo un palacio,
Era una finca urbana de dimensiones obscenas, con viñedos, prados con rebaños y un lago artificial. En su vestíbulo se alzaba una colosal estatua de bronce del emperador de 35 metros de altura, el Coloso. Sus salones estaban recubiertos de oro y marfil, y sus techos tenían unos mecanismos ingeniosos para hacer caer pétalos de flores y perfumes sobre los invitados. Mientras el pueblo aún se recuperaba de la catástrofe, la opulencia de la Domus Aurea era un recordatorio constante de quién gobernaba y a quién debían la nueva ciudad. El incendio del 64 y la construcción de la Domus Aurea sellaron el destino de Nerón. La aristocracia, despojada de sus tierras para el proyecto, y el pueblo, que veía el extravagante palacio como un insulto, volvieron su favor en su contra. 4 años después, en el 68 d.C., Nerón huía de Roma, abandonado por todos, y se suicidaba pronunciando la frase: «¿Qué artista muere conmigo?». Su memoria sería condenada, sus estatuas derribadas y su palacio dorado, cubierto de tierra, para construir sobre él las termas de Trajano, un gesto simbólico de devolver ese espacio al pueblo romano. El gran incendio de Roma nos deja con una pregunta incómoda que resuena a través de los milenios. ¿Cómo distinguimos entre el líder que usa una crisis para el bien común y el tirano que la explota para su propio beneficio? ¿Fue Nerón un monstruo pirómano, un chivo expiatorio de las élites tradicionales o simplemente un visionario incompetente cuyos métodos despiadados opacaron sus logros? En nuestra era de desastres naturales, crisis urbanas y noticias falsas, la historia del incendio nos enseña que la primera víctima de una catástrofe no son los edificios, sino la verdad misma. Si este viaje a las llamas y las sombras de la Roma de Nerón les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del poder, la culpa y la reconstrucción, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas incursiones en los misterios del pasado. Y déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que podemos encontrar paralelos entre la búsqueda de chivos expiatorios en la antigua Roma y nuestra forma de reaccionar ante las crisis modernas? Hasta la próxima, cuídense mucho.